Saludos hermanos a cada uno de ustedes. Continuamos con la clase de homilética avanzada, clase 202. Hoy vamos a ver la clase número 13, que tiene que ver con el bosquejo homilético, desarrollo y explicación de Oseas 1:6. Como verán, es un texto profético y es muy importante tener en cuenta las directrices o pautas que hemos visto para interpretar el texto profético. Y como ya dijimos nosotros en la clase número 7, a lo menos ahí vimos 8 pautas o directrices para cómo interpretar un texto profético, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Pero también dijimos de que no todos los textos proféticos tienen que necesariamente tener estas 8 pautas. Ahora, dado a la investigación que hemos hecho, en realidad creo que podemos desarrollar todo este análisis de Oseas 1:6 básicamente en tres pautas o directrices, pero en la última pauta, en la tercera pauta, van a estar inmersas las otras que nosotros hemos visto en el desarrollo de la clase número 7. Así que hermanos, antes de continuar, por favor, acompáñenme a un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que es verdad y permanece para siempre. Padre, gracias porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos amonesta y tu palabra puede convertir nuestra alma a ti, Señor. Gracias por el valor incalculable de tu palabra. Oramos, Dios, que tu palabra sea obrando en cada corazón nuestro, que el Espíritu de Dios que la inspiró sea iluminándonos, dando entendimiento. Señor, llénanos, Dios, de ti, llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Tú seas, Señor, gobernando en nuestras vidas. A ti te rendimos nuestro ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se supone que después de haber hecho usted la oración y lectura de este pasaje en diferentes versiones de la Biblia, de Oseas 1:6, y en especial, como hemos aprendido, leer todo el capítulo 1, incluso todo el libro, usted puede hacer uso entonces de cualquiera de estas versiones, ya sea la Reina Valera 1960, la Biblia Textual, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera. Lo que vemos en el Oseas 1:6 dice lo siguiente: concibió ella otra vez, hablando de la esposa de Oseas, Gomer, y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ok? Es eso lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Bueno, una primera pauta que nosotros vimos es: hay que investigar el trasfondo histórico del libro de Oseas, su fecha y su autor. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue el profeta Oseas? Bueno, según el versículo 1 del capítulo 1 de Oseas, vemos que Oseas fue hijo de Beri, cuyo nombre significa salvación, como el de Josué y Jesús. Oseas fue un profeta del siglo 8 a.C. Ministró a Israel, reino del norte. Mira, leamos por favor versículo 1 de Oseas. La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La verdad, hermanos, es que no sabemos mucho de Oseas, aparte de su matrimonio con Gomer. Pero cuando nosotros leemos el libro con cuidado, con bastante detenimiento, podemos ver que Oseas era un hombre del campo. Por ejemplo, vaya conmigo a Oseas, el capítulo 3, el versículo 2, por favor. 3:2. ¿Qué dice allí? La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Como pueden ver, está usando nombres de cereales, ya por un lado. Pero además, por ser un hombre del campo, posiblemente no hablaba él el idioma hebreo como lo solían hablar el resto de habitantes que manejaban el idioma hebreo.
Tal vez hablaba un dialecto. Decimos esto por Oseas, el capítulo 4, el versículo 13. Notemos lo que dice Oseas. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos, etcétera, etcétera. Y luego observamos el versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Nuevamente aquí vemos cómo está describiendo lugares que pertenecen a las montañas o a la serranía, al campo, y por otro lado animalitos como la novilla. Ahora cuando vamos al capítulo 5, verso 6, dice, con sus ovejas y con sus vacas. Por lo general, estos animales eran animalitos que se criaban en la parte rural, no en la parte urbana. Así que Oseas era un hombre del campo y además era una persona que se dedicaba, al parecer, a cultivar su chacra, su farm, si queremos decirlo así. ¿Ok? Así que ya eso nos da la idea quién era Oseas. Era un campesino, hermanos. Ahora vamos a ver rápidamente el tiempo en que realmente vivió Oseas o que ministró Oseas. Ahí he tratado de hacer un diagrama con la ayuda de algunas Biblias de estudio como el Diario Vivir que he usado, pero también comentarios y obviamente la palabra de Dios para tratar de ubicar ya en este diagrama lo que estaba pasando por un lado tanto en el reino de Israel del norte como en el reino del sur, Judá. ¿Ok? Así que es eso lo que tenemos allí, este diagrama. Ahora, Oseas profetizó, como podemos notar allí, durante el tiempo de los últimos reyes de Judá. Por tanto, fue un contemporáneo de Amós e Israel y de Isaías y Miqueas en Judá. Ahora también menciona Jeroboam, al rey de Israel. Y como podemos ver, él tuvo un largo ministerio que cubrió prácticamente los 6 reyes de Israel, desde Zacarías hasta el rey Oseas. Ahora, yo quiero que ustedes noten básicamente la parte de Israel del norte. ¿Ok? Como podemos observar, observen la fecha, 793, empezó a gobernar en el reino del norte Jeroboam II, y he colocado ahí 41A, refiriéndonos 41 años. ¿Ok? Eso está descrito en 2 Reyes 14 y el 29. Ahora, este Jeroboam II prácticamente gobernó hasta el año 753. En la parte superior he colocado 2 Reyes 15 al 18, porque ahí encontramos la historia de varios reyes que pertenecieron al reinado del norte. Empezando por Zacarías, con 6 meses, y luego Salum con 1 mes, Manahén con 10 años, Pecaía con 2 años, Peca con 20 años, Oseas con 9 años. Y yo me voy a centrar en la parte roja que es subrayado ahí. Eso es lo más interesante. Esa parte roja que es subrayado, eso pertenece prácticamente al tiempo que ministró el profeta Oseas. Prácticamente desde el año 753 a.C. hasta la caída de Israel del norte, que fue en el año 722 antes de Cristo. ¿Ok? Bien. Por otro lado, en la parte inferior tenemos los reyes del sur, es decir, los reyes de Judá. Ahí comenzamos con Usías o también Azarías, 52 años. Luego tenemos Jotán, 16 años. Luego el rey Acaz, 16 años. Y Ezequías, 29 años. Así que esto es el diagrama que tenemos. Trataré de explicar aquí algunas cosas que vale la pena tal vez resaltar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué observamos aquí? El largo ministerio que prácticamente desarrolló Oseas fue durante los 6 reyes de Israel, de Zacarías hasta el rey Oseas. ¿Ok? Recuerden, este Oseas que está arriba no es el profeta, sino el rey Oseas. ¿Ok? Entonces, él inició su ministerio a Israel, llamado también Efraín, durante los días finales de Jeroboam II, bajo cuya guía Israel estaba disfrutando tanto de una paz política y prosperidad material, como también una corrupción moral y bancarrota espiritual. Sin embargo, hermanos, después
de la muerte de Jeroboam II en el año 753 a.C., la anarquía prevaleció e Israel declinó rápidamente, hasta su derrocamiento por parte de Asiria 20 años más tarde. 4 de los reyes de Israel fueron asesinados por sus sucesores y uno fue tomado prisionero por los asirios. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 15, 8 al 31 y el capítulo 17, 1 al 6. Oseas se enfoca en la desviación moral de Israel y su rompimiento de la relación del pacto con el Señor, anunciando que el juicio de Dios es inminente. Por otro lado, la caída de Israel, el reino del norte, fue consecuencia de la decisión del rey Oseas de rebelarse contra el rey de Asiria y buscar apoyo en Egipto o de Egipto. La nueva monarca asirio, Salmanasar V, invadió Israel, tomó prisionero al rey Oseas y sitió Samaria, que era la capital. Al cabo de 3 años, la ciudad cayó, o sea, en el año 722 a.C. En ese momento, las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel, prácticamente quedaron esparcidas, ¿no?, por diferentes lugares del imperio asirio, tal como lo había predicho el profeta Oseas en 9:3 y 11:5. Por favor, vaya conmigo. Capítulo 9, el versículo 3. No quedarás en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y mira el capítulo 11, el versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, está hablando de Efraín, de Israel del norte, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Oseas, en el reino del norte. Pero por otro lado, en el reino del sur, Judá, también se estaba viviendo tiempos de gran agitación social. El rey Acaz se negó a ayudar a Peca, rey de Israel, después de que éste asesinara al previo rey de Israel y se rebelara contra la autoridad de Asiria. Siria se unió con Israel. En ese tiempo el rey de Siria era el rey Resín y el rey de Israel era el rey Peca. Pero como Acaz rehusó unirse a ellos, ambos reinos atacaron a Judá. Eso lo vemos en 2 de Reyes 16, 5 al 6. Ahora, como si esto fuera poco, el rey Usías, usurpando la función sacerdotal, había sido azotado por lepra. Él entró al templo y estaba profanando. La historia lo vemos en 2 de Crónicas 26, 16 al 21, donde en ese tiempo el sacerdote era Asías y él se opuso, resistió a lo que el rey Usías iba a hacer, pero él no lo obedeció, así que Dios hirió con lepra al rey Usías. Por otro lado, Jotam toleró las prácticas idolátricas, abriendo el camino para que Acaz alentara a la adoración a Baal. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 21, 1 hasta el capítulo 28, el verso 4. Así que estas cosas se estaban pasando, tanto en Israel del norte como Israel del sur, o sea, Judá. Ahora, cuando terminó el reinado de Jeroboam II, 753 a.C., las cosas en Israel se volvieron muy turbulentas, muy movidas. En ese tiempo, el rey Zacarías, como ustedes pueden observar allí en el gráfico, en la parte que es subrayado con color rojo, fue asesinado por Salum. El rey Salum fue asesinado por Manahén a través de un golpe de estado. El rey Manahén fue asesinado por Pecaía. El rey Pecaía fue asesinado por Peca. El rey Peca deja el reino a Oseas. Pero el rey Oseas era otra clase de persona.
El rey de Asiria lo que hizo fue convertirle al rey Oseas en un vasallo. Así que Oseas como rey y su pueblo tuvo que pagar impuestos al rey de Asiria. Así que, cansado de pagar impuestos, se propone a rebelarse contra el rey Asiria. Asiria ataca a Israel del norte y lo arruinó. Así fue. Por tanto, el tiempo que le tocó ministrar al profeta Oseas, hermanos, fueron años bastante turbulentos en Israel. Nadie escoge, hermanos, dónde nacer, ni tampoco en qué tiempo vivir, ¿verdad? Vemos aquí que al profeta Oseas le tocó vivir en tiempos muy turbulentos por la apostasía espiritual que se estaba llevando a cabo en Israel del norte. Sin embargo, el profeta Oseas, hermanos, él fue fiel a Dios y a su llamado por muchos años. Esto nos enseña que sí podemos ser fiel a Dios, viviendo en los tiempos que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI. Tiempos difíciles. Pero esto fue el tiempo que ministró Oseas. Y este es el tiempo que a usted y a mí nos toca ministrar, hermanos. Así que ánimo. En tercer lugar, podemos ver nosotros lo que es su ministerio. El ministerio del profeta Oseas. Notemos lo que dice el versículo 1. Su ministerio fue profético. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas. El término palabra viene del sustantivo hebreo dabar. Este sustantivo dabar tiene varios sentidos. Aquí tiene el sentido de mensaje, comunicación. Ahora, la manera más importante de usar esta palabra dabar es la de transmitir comunicación divina. Muchas veces la palabra de Dios significó la revelación dada a los profetas. Como dice 2 de Samuel 7:4. Mire rápidamente, 2 de Samuel 7:4. Notemos lo que dice. 2 de Samuel 7:4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Ese término palabra es dabar. Jeremías 25:3 también lo mismo. Y aquí en Oseas 1:1. ¿Ok? Así que eso es lo que nosotros tenemos aquí en este aspecto. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que ver? El bosquejo. Bueno, podemos bosquejar todo este libro de Oseas, estos 14 capítulos, a lo menos en dos partes principales. En primer lugar, vemos la infidelidad de la esposa de Oseas, capítulo 1 del 1 al 3:5. Ahí tenemos en primer lugar la familia de Oseas, capítulo 1 del 1 al 9, el futuro de Israel, capítulo 1 del 10 al 2:1. En tercer lugar, el desprecio del privilegio, capítulo 2 del 2 al 23. En cuarto lugar, Oseas restaura a su esposa, capítulo 3 del 1 al 3. Luego, en quinto lugar, tenemos Israel necesita restauración, capítulo 3 del 4 al 5. Y una segunda parte de este bosquejo es que la infidelidad del pueblo de Dios es la que resalta aquí en los capítulos 4 hasta el capítulo 14, versículo 9. ¿Qué encontramos aquí? A lo menos cuatro cosas. Primero, mensaje de Oseas, capítulo 4 del 1 al 6:3. Luego, situación de Israel durante el ministerio de Oseas, capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 14. En tercer lugar, tenemos profecías y juicios contra Israel, capítulo 9, 1 hasta el 13:16. Y finalmente tenemos el último ruego por el arrepentimiento de Israel, capítulo 14, versículos del 1 al 9. Es eso lo que tenemos. Habiendo hecho entonces la primera pauta donde tenemos que investigar el trasfondo histórico del libro Oseas, su fecha y autor y el bosquejo que hemos visto, todo esto, vamos a pasar a la segunda pauta. Hay que prestar atención, hermanos, al contexto de Oseas 1, ¿ok? Capítulo 1. Entonces aquí nos vamos nosotros a concentrar en el capítulo 1. ¿Qué observamos? Bueno, el versículo 1 nos habla del título del libro. El versículo 1 es el título del libro. Todo el libro, hermanos, se caracteriza por la extensión por la expresión palabra de Jehová. La palabra tiene que ver con el mensaje unificado de Dios que se expresa en todo el ministerio del profeta Oseas.
Y tal como hemos visto nosotros, el término palabra es el sustantivo hebreo dabar, que en este caso se refiere a la palabra profética. Ahí también puede usted ver Isaías 1:10, Isaías 16:13, esta palabra hebrea dabar. Oseas, mis queridos hermanos, fue consciente del tremendo poder de la palabra de Dios. Es muy posible que él no quiso ser profeta. Como hemos visto, era un hombre del campo. Pero el dabar, la palabra de Dios, vino a Oseas. ¿Y qué hizo? Cautivó su corazón y su vida por completo. Y así comenzó el ministerio profético de Oseas. Qué lindo, ¿verdad? Porque uno pensaría que solamente Dios escogería a un profeta, a una persona de la ciudad. Pero no, hermanos. Dios escoge a una persona del campo para que también sea su profeta. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo viene la palabra de Dios? A veces Dios nos habla en la quietud, tal como lo hizo con el profeta Elías. ¿Recuerdan ustedes? La historia está en Primera de Reyes 19, 11 al 16. A Oseas le vino, hermanos, la palabra de Jehová, el dabar, viviendo una vida completamente agitada durante su trabajo como chacarero allí en el campo, teniendo un matrimonio infiel de parte de su esposa Gomer, y viviendo en una sociedad próspera materialmente hablando, pero perdida moralmente y espiritualmente. En ese contexto, así le vino palabra de Jehová a Oseas, el dabar. Ahora, hermanos, si bien es cierto, el reino del norte, Israel, desapareció, sabemos eso por la historia. Sin embargo, no fue problema, hermanos, de Oseas, sino del pueblo de Dios. Oseas fue fiel a Dios. Israel fue infiel y no quiso convertirse. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver el versículo 2. En el versículo 2 vemos la orden que Dios da a Oseas. Dice, el principio de Oseas, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Aquí es Oseas quien habla. La pregunta es, ¿a quién habla Oseas? Al pueblo de Dios. Es eso lo que encontramos en el versículo 2, nosotros del libro de capítulo 1 de Oseas, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Ve, tómate una mujer fornicaria. Es eso lo que dice. Cuando uno lee este pasaje, nos damos cuenta que es una orden extraña. Es muy extraño esta expresión que encontramos aquí. Por eso algunos dicen que se trata de una visión. Otros dicen que se trata de una parábola. Y hermanos, pero preguntémonos, ¿será una visión esto? El problema con esta interpretación de visión es que en la Biblia no es esa la palabra para visión. No hay nada en el texto que indicara que es una visión. ¿Es una parábola? No hay nada en el texto que fue una parábola. Más bien, el texto dice que fue algo real, histórico. Otro se pregunta, ¿ya era una prostituta, Gomer? Podría ser, pero no encaja con el propósito de este matrimonio, el cual era ilustrar el matrimonio fallido entre el pueblo de Israel y Dios. Porque recordemos, hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿con qué propósito lo saca? ¿Con qué propósito lo redime? Para que ellos sean su pueblo, su esposa. Así que todo esto comenzó en cuanto a esta relación entre Dios y su pueblo en el Éxodo, en Egipto. Cuando salen de Egipto y Dios hace un pacto con ellos. Cuando Dios se casa con Israel. Israel no era
una ramera espiritualmente hablando cuando ella estaba en el desierto. No, no, no. Ella fue fiel a Dios en el desierto. La pregunta es, ¿entonces iba a ser una ramera? Me parece, digo esto hermanos, porque comentaristas difieren en su interpretación en esto, pero me parece que esta es la interpretación correcta. Oseas se casa con Gomer, no siendo ella una ramera, pero le fue infiel a Oseas. Análogamente, hermanos, Dios se casa con Israel, e Israel le fue infiel a Dios en el desarrollo de esa unión. Así que lo más probable, hermanos, es que Oseas sabía de antemano que su esposa le sería infiel y que su vida matrimonial sería una lección objetiva para el adulterio que iba a cometer el reino del norte a quien él estaba profetizando. Así que me parece que por ahí es la cosa. Versículos 3 al 5. ¿Qué encontramos aquí? La obediencia de Oseas. La verdad, hermanos, es que no sabemos mucho de Gomer, hija de Diblaim. ¿Se trata de un lugar? ¿De una persona? Al parecer, se trataría del nombre del padre de Gomer, pues no se conoce ninguna localidad de ese nombre. Ahora es interesante notar que el sustantivo Diblaim significa 2 pasteles de pasas. Gomer al inicio le fue fiel a Oseas, y fruto de su amor nació su primer hijo. Dios le ordenó dar un nombre extraño, Jezreel. Así dice el versículo 4a. Jezreel era el nombre de un pueblo de un valle. Este valle era excelente para la agricultura y era una planicie muy amplia donde se habían librado muchas batallas. Jezreel, ¿sabe qué significa en el idioma hebreo? Dios siembra o Dios esparce. Pero por el contexto que estamos nosotros mirando aquí, en este versículo 4, significa Dios esparce o Dios dispersa. Y como lo veremos luego, más adelante, en el versículo 9, significa Dios siembra. ¿Ok? Así que este nombre Jezreel puede referirse, hablando su significado en que Dios esparce, a la conquista de Asiria sobre las 10 tribus de Israel. Y Dios le explica esto a Oseas. ¿Por qué es que Dios va a esparcir a la nación de Israel del norte? Mire, notemos lo que dice, las razones. En primer lugar, dice, castigaré a la casa de Jehú, versículo 4b. La historia de Jehú, rey de Israel, comienza con el reinado de Acab, un siglo antes. Primera de Reyes 16:30 al 33 habla de esto. Sabemos nosotros que el rey Acab se casó con Jezabel, ¿verdad? Quien introdujo la idolatría en Israel, adorar al dios Baal, ¿recuerdan? Ahora Jehú era capitán de Israel del norte. Dios manda ungir a Jehú como rey, pero Jehú llegó a ser un rey un rey muy sangriento. Y podemos ver esto. ¿Qué hizo? Primero mató a Joram. La historia está en 2 de Reyes 9, 14, 26, 22 al 26. Luego mató a Jezabel, 2 de Reyes 9, 30 al 37. Luego exterminó a los descendientes de Acab, 2 de Reyes 7, luego el verso 7 y luego el versículo 10 al 11 de 2 de Reyes 10. Como pueden ver, todo relacionado con Jezreel. ¿Ok? Es eso lo que vemos aquí. Ahora, el asunto es que en 2 de Reyes 10:29 vemos que Jehú dejó en pie los becerros de oro. ¿Ya? Es eso lo que vemos. Vamos, por favor, a ver el texto de 2 de Reyes, el capítulo 10, versículos 29. Pero permítame leer versículo 28. Dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan.
¿Ok? Es eso lo que vemos nosotros. Ahora, él fue demasiado sangriento en exterminar el culto a Baal, lo cual era correcto, pero no erradicó el becerro de oro. Había un interés político en él. Así que hubo una hipocresía en Jehú. Solo obedeció a medias. Y Dios le prometió solo 4 generaciones y después sería cortada su generación. Mira el versículo 30 del capítulo de Segunda de Reyes 10. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque no había exterminado, acabado con los becerros de oro que estaban en Dan y Betel. Y hermanos míos, la 4ª generación de Jehú lo podemos ver en el siguiente cuadro. Jehú, él gobernó 28 años. Segunda de Reyes 10:36. Luego le sucedió Joacás, 17 de años, Segunda de Reyes 13:1-9. Luego Joás, 16 años, Segunda de Reyes 13:10-13. Luego Jeroboam II, 41 años, Segunda de Reyes 14:23. Es eso lo que vemos. Ahora, ¿qué pasa ahora en la historia? Nace Jezreel. Oseas 1:4. El hijo del profeta Oseas con Gomer, cuyo nombre es puesto por Dios, Jezreel. Es Dios quien pone este nombre. Y recuerdan el significado de Jezreel. Dios siembra o Dios esparce. Y estamos mirando que en este versículo 4 significa Dios esparce. ¿Qué estaba pasando, hermanos? El pueblo de Israel del norte pensaban que Dios se había olvidado de la profecía, que a partir de la 4ª generación Dios iba a actuar. Es en ese contexto, mis amados hermanos, en las montañas de Israel, nace un hijo a Oseas y le dice que castigaría a la casa de Jehú. Habían pasado, hermanos, 100 años de la vida de Jehú. Dios no se olvida. Es muy posible que los amigos de Oseas le preguntaban: ¿por qué le llamaste a tu hijo Jezreel? Era el nombre de un lugar geográfico. Y es allí cuando Oseas les predicaba la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, sería una predicación no popular, porque tendría que decir a sus oyentes que Dios estaba castigando a la casa de Jehú. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Una segunda razón que Dios le explica a Oseas, que él dice, versículo 4c: haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios usaría a los asirios para acabar con el reino de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el reino de la casa de Israel empezó mal, con rebeldía política. Pero no solo eso, hermanos, continuó mal, con rebeldía espiritual. Se rebelaron contra Dios. Y Dios les había dado bastante tiempo para arrepentirse, aproximadamente 200 años. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a intervenir. Ahora estaba por terminar Jezreel. Y una tercera razón que encontramos aquí es que Dios da al profeta Oseas. Dice: quebraré yo el arco de Israel. Una de las armas de Israel era el arco, la flecha. Y aquí vemos nosotros que esta era un arma muy poderosa que ellos usaban. Pero ¿dónde lo iba a quebrar el arco de Israel? En el valle de Jezreel. Unos años después, el ejército de Israel fue, hermanos, totalmente destruido por Asiria. Y fue esparcido y desapareció el reino del norte. ¿Cuándo pasó eso? En el año 722 a.C., como hemos visto en el diagrama.
Así que es esto lo que podemos ver en estos versículos del 4, del 3 al 5. Ahora veamos los versículos del 6 al 7. Nacimiento de Lo Ruama. En el versículo 6, vemos lo que podríamos llamar el nacimiento histórico. ¿Qué dice el texto? Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Después de un tiempo, concibió otra vez, pero no dice, le dio a luz un hijo, como en el versículo 3. No dice así el texto. Parece que esto marcó el inicio de la infidelidad de Gomer. Esta vez nació una hija. Dios le dio el nombre Lo Ruama, la cual significa no compadecida. En otras palabras, Oseas no se compadecería por no ser su hija. Ahora, la palabra Lo Ruama es un nombre compuesto en hebreo que se compone de dos palabras. Lo en hebreo es no y Ruama equivale a compadecer. Y uno se pregunta, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que Oseas no se iba a compadecer porque no era su hija. Y con esto no quiere decir que Oseas no la amaba, sino que estaba representando la actitud que Dios iba a tener con la casa de Israel. ¿Ok? Ahora en el versículo 6, la parte B, vemos el significado profético. ¿Qué dice el texto? Sino que los quitaré del todo. Y he subrayado esta expresión, los quitaré del todo. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado cuando interpretamos un texto profético como esto. Hermanos, cuando estudiamos las profecías del Antiguo Testamento, vemos que algunas de ellas tienen diferentes niveles de cumplimiento. Por lo menos, vemos que hay 4 niveles de cumplimiento en las profecías. Sin embargo, no toda profecía del Antiguo Testamento tiene estos 4 niveles. ¿Y a qué niveles me refiero? A corto plazo, tiene que ver en el tiempo que el profeta está ministrando. Esto también se llama nivel histórico. A largo plazo, tiene que ver con la historia de Israel. Tipológicamente, puede estar representando a la iglesia o a Cristo. Escatológicamente, al fin de los tiempos. ¿Ok? Así que es esto lo que podemos nosotros mirar aquí. Por otro lado, en el versículo 7, vemos el contraste de la actitud de Dios para la casa de Judá. Notemos lo que dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. No, con ninguna de esas cosas lo voy a salvar a mi pueblo. Interesante, correcto lo que dice aquí el Señor. Precisamente, hermanos, a últimos de ese mismo siglo, y estamos hablando aproximadamente 701 años antes de Cristo, se llevará a cabo la derrota del rey Senaquerib, que ya estaba por atacar a las puertas de Jerusalén. La historia se encuentra en Segunda de Reyes 19:32 al 36. ¿Y qué vemos? Que Dios envió su ángel y derrotó a 185,000 soldados del ejército de Asiria. Así que es esto lo que nosotros observamos aquí. Ahora, en los versículos 8 al 9, ¿qué observamos? Observamos el tercer hijo de Gomer y su nombre Lo-Ammi. El versículo 8 dice lo siguiente: después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. En ese tiempo, hermanos, las madres amamantaban a sus hijos durante 2 o 3 años. El evento de destetar en ese tiempo era importante y hasta festivo en Israel. Usted puede ver esto, por ejemplo, en Génesis 21:8, cuando Isaac fue destetado de su madre. Vemos cómo Abraham hizo una tremenda fiesta, ¿cierto? Y durante ese tiempo vemos que era un gran festín realmente para los padres y las madres cuando destetaban a sus hijos. Ahora, pero el detalle
es mencionado en este pasaje para subrayar que Dios había esperado un largo tiempo antes de dar esta señal de su castigo. El detalle testifica la paciencia divina e implica que hay otro propósito que solo la destrucción en el juicio de Dios. Lo que él buscaba era el arrepentimiento y la reconciliación. ¿Ok? Por eso que él habla acerca de este tratamiento. ¿Por qué? Porque así como hay un tiempo para dejar de dar, de amamantar a los hijos, también hay un tiempo que Dios estaba esperando que se arrepienta realmente el pueblo de Israel, que madure, que vuelva a Dios. Y durante ese tiempo, hermanos, el matrimonio de Oseas se fue debilitando aún más. Este tercer hijo, como notamos, tampoco fue de Oseas. Usted ya hemos visto que en Oseas 1:3 le dice, le dio a luz un hijo, y he puesto ahí una rayita de subrayado le, para notar la diferencia con lo que dicen los versículos 6 y 8, y dio a luz. No dice le dio, dando a entender que era hijo de Oseas. Simplemente dio a luz un hijo, es eso lo que dice. Lo Ruama no era hija de Oseas. Al parecer, la infidelidad matrimonial de parte de Gomer se fue dando, y lo más probable es que los hijos fueran de diferentes maridos, y esto viene reflejando lo que dice Oseas 1:2. Ahora, en el versículo 9, dice, y Dios dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y tal como podemos notar, hay un progreso aquí en el juicio de Dios. Miren, hermanos, en el versículo 4 dice, yo castigaré a la casa de Jehú. En el versículo 6 dice, no me compadeceré más de la casa de Israel. Y en este versículo 9 dice, no sois mi pueblo. En otras palabras, les voy a desconocer. Hermanos, de este juicio ya no hay salvación. Ahora, ¿pero qué significa Lo-Ami? Lo igual a no. Ami, mi pueblo. Lingüísticamente hablando significa no mi pueblo. Y proféticamente hablando, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, si bien es cierto, Lo-Ami no era hijo de Oseas, pero esto es una aplicación directa a Israel del norte. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Está Dios anulando el pacto establecido en el monte Horeb? Hermanos, Dios lo soportó por más de 200 años. Vino a Siria y esparció a Israel del norte, las 10 tribus. Que Dios no sea el yo soy de Israel equivale a decir tajantemente que el pacto ya se anuló con el Israel del norte. El pueblo de Dios, Israel del norte, rompió el pacto, hermanos, y ahora sufrirá la maldición que el pacto mismo prescribió en las tradiciones preservadas en Deuteronomio 31, 16 al 18. Mire, permítame dar lectura, por favor. Deuteronomio 31, 16 al 18. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Así que, ¿qué vemos aquí? Dios invalidó, o mejor dicho, el pueblo de Israel rompió el pacto con Dios, Israel del norte. Ahora, ¿el viejo pacto fue anulado? Hay que reconocer, hermanos, que el pacto
de Jehová con Judá seguía en pie. Para Israel del norte se había anulado, pero no para Israel del sur, o sea, Judá, el reino del sur. Por otro lado, sabemos, hermanos, que Jeremías, ¿está bien? Sabemos que Jeremías anunció un nuevo pacto, ¿verdad? En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, vemos que Dios había dado una promesa para el pueblo, diciendo que su ley iba a estar escrita en su corazón, pero iba a estar también en su mente, ¿verdad? Y que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo, ¿verdad? Dando a entender que el primer pacto quedó viejo y destinado a desaparecer, tal como dice Hebreos 8:13. El autor a los Hebreos justamente cita Jeremías 31 y lo aplica a la iglesia. Ya es eso lo que nosotros vemos aquí. Ahora, por otro lado, en el verso 10 al 11, ¿qué encontramos? ¿Ya? En el verso 10 al 11 encontramos esperanza después de la advertencia del juicio. En este verso 10, mire lo que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Oseas ahora ofrece, hermano, la esperanza de un nuevo futuro para el pueblo de Dios. Realmente los mensajes no son alternativas opcionales. La salvación no es una opción que Israel puede escoger, sino que, al igual que el juicio, es totalmente obra de Dios. En el versículo 10a, Israel se refiere aquí tanto a Efraín, otro nombre para Israel del norte, como a Judá. Después de ser no pueblo mío, lo ami, en un futuro no previsto, tendrá una nueva identidad, hijos del Dios viviente, tal como dice el versículo 10c. Ahora, con esto, el profeta Oseas está diciendo que es Dios quien es la fuente de vida para Israel. Él es quien da fertilidad y no Baal. Por eso los israelitas no serán más hijos de prostitución, sino que serán hijos del Dios viviente. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, volvió del cautiverio babilónico, vemos nosotros en 1 de Crónicas 9:3 que muchos israelitas regresaron con los de Judá. Es eso lo que sucedió. ¿Ok? Aún en su visión del futuro, hermanos, Oseas usa la familia como modelo para declarar que el Señor, y no Baal, es el verdadero Dios de Israel, mostrando que el Señor es mucho más que un Baal. Y hermanos, Dios no solo da vida, sino que es Padre, tal como Él lo dice en capítulo 11 de Oseas, del 1 al 3. Ahora, hermanos, aquí hay dos cosas importantes que debemos notar en este versículo 10. Por un lado, lo que dice este versículo 10 es que la promesa hecha a Abraham no se anuló. Esa promesa antecede el primer pacto. Las promesas es primero que el pacto. La promesa es incondicional. En segundo lugar, la interpretación que Pablo hace de este pasaje de Oseas en Romanos 9, 25 al 26. Pablo en Romanos está hablando de la formación de la iglesia cristiana, es decir, aplica Oseas 1:10 a la iglesia. Mira lo que dice rápidamente, vamos a dar lectura a Romanos, el capítulo 9, versículos 25-26. Mira lo que dice. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces Pablo, en este capítulo de Romanos, aplica Oseas 1:10 a la iglesia. Nos damos cuenta que estamos en un tema teológico bastante complejo, hermanos. Ahora, en el versículo 11, ¿qué vemos aquí? Dice el texto, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande.
Recordemos un poco el contexto histórico, hermanos, que estamos considerando aquí. Oseas vivió hacia el final del reino dividido de Israel y Judá. Nosotros sabemos por la historia que en Primera de Reyes 12 encontramos de que cuando el reinado se dividió fue después de Salomón, ¿verdad? 930 a.C. aproximadamente. Esta división fue el juicio de Dios sobre los pecados de Salomón, específicamente los pecados que él cometió, que fueron pecados de idolatría. Por otro lado, el reino del norte, Israel, cayó en idolatría. Primera de Reyes 12, 25 al 33. Y este primer hijo de Salomón, Jeroboam, no entendió las serias consecuencias de la idolatría. Él mandó a construir ídolos en Dan y Betel, como hemos estado nosotros mirando aquí en la historia. Pero han pasado, hermanos, aproximadamente 200 años, pero Israel no quería escuchar. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, Dios ahora levanta al profeta Oseas y él va a hablar en el reinado de Jeroboam II, casi al final de su gobierno. Estamos hablando 753 a.C. Era otro Jeroboam, no era el hijo de Salomón, por si acaso. Ahora viene el juicio de Dios, el exilio, en Oseas 1, 4 al 9, o mejor sería decir el esparcimiento de Israel del norte. Dios da a entender que el esparcimiento va a terminar con su pueblo. Y así sucedió. Eso fue lo que exactamente pasó. ¿Ok? Pero como vemos aquí que la gracia de Dios, Oseas 1:10, también hay gracia de Dios en Oseas 2:1. Dios revierte esos nombres. Mire, en vez de lo ruama, no compadecida, lo va a cambiar por ruama, que significa compadecida. En otras palabras, antes no recibe el amor del Padre, ahora recibe el amor del Padre. En vez de lo ami, no pueblo mío, ahora lo va a revertir en ami, o sea, pueblo mío. Es eso lo que vemos. Y tal como podemos observar, la gracia de Dios promete reconciliación, versículo 11. Notemos lo que dice. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel, versículo 11a. ¿Eso qué nos trae a nuestra mente? Unidad. Y nombrarán un solo jefe, versículo 11, monarca. Y subirán de la tierra, versículo 11, posesión. Como vemos, usa un lenguaje del Éxodo aquí el profeta Oseas. Usted puede ver este uso del lenguaje del Éxodo en Éxodo 38, números 31, 11. Y mire lo que dice el versículo 11, la parte D. Porque el día de Jezreel será grande. Hermanos, como dijimos antes, ahora Jezreel ya no es una palabra de juicio, sino de bendición. Por eso, recordemos que Jezreel significa Dios siembra o Dios esparce. En el versículo 1, en el versículo 3 debería decir aquí, Jezreel es esparcir. Y en el versículo 11, Jezreel, sembrar bendición. La idea, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que Dios va a sembrar a su pueblo en la tierra prometida. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Ok? Bueno, aquí hay que preguntarnos. ¿Tuvo un cumplimiento a corto plazo? ¿Tuvo un cumplimiento a largo plazo? ¿Se trata de un cumplimiento tipológico? ¿Se trata de un cumplimiento escatológico? Obviamente, hermanos, esto será un motivo de otro estudio un poco más extenso con esto. Pero lo importante para nosotros es centrarnos en el capítulo 1, ¿ok? El versículo 6 básicamente que estamos nosotros observando aquí. Ahora, en tercer lugar, para ir terminando, hablemos del significado profético de Oseas 1:6b. Hermanos, cuando nosotros estudiamos un texto profético como de esta índole que estamos mirando, vemos que existen diferentes niveles de cumplimiento. Por lo menos vemos que hay 4 niveles de cumplimiento como hemos visto. Y quiero aclarar, no toda profecía del Antiguo Testamento tienen estos 4 niveles, pero en este caso, este pasaje sí lo tiene. Por eso estoy tratando este pasaje de Oseas 1:6 con esta categorización de niveles. Entonces vamos a ver el significado a corto plazo de Oseas. Porque mira lo que dice el texto. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Ahora aquí es muy interesante que la palabra que usa Oseas es el verbo rahan, que significa mostrar compasión. Acá dice no me compadeceré. Mostrar bondad o perdón hacia. Tiene el sentido cálido de amor tierno desde las entrañas. Y usted puede ver el uso de este verbo en Génesis 43:14, Salmo 25:6. Por razones de tiempo no puedo leer todas las escrituras aquí. ¿Cuál es la situación aquí? Por casi 200 años, Dios mostró Rahán, compasión hacia Israel, pero lamentablemente menospreciaron su compasión. Aún en el reinado de Jeroboam II, Dios estaba mostrando una tremenda compasión para Israel. Usted puede ver esto en 2 de Reyes 14, 25 al 27. En el versículo 7 vemos el contraste que Dios hace cuando menciona a Judá, el reino del sur. Dios seguirá mostrando misericordia, porque Judá todavía no estaba en apostasía espiritual. Dios mismo lo salvaría de los asirios, y tal como hemos visto en Isaías 37:36, ¿verdad? ¿Cómo Dios salvó a Judá de los asirios? Bueno, Dios envió a su ángel. El ángel de Jehová vino y mató a 185,000 soldados del ejército de Asiria. Entonces, ¿qué vemos aquí? A corto plazo, el reino del norte, Israel o Efraín, fue destruido, hermanos, por los asirios. A corto plazo. Oseas también vio la liberación de Jerusalén, de Judá. Ahora veamos, en segundo lugar, el significado a largo plazo de Oseas 1:6b. Aproximadamente, hermanos, 750 años más tarde, cuando Cristo vino, fue una tremenda manifestación de la compasión de parte del Señor Jesús, la compasión de Dios. Usted puede ver esto en Lucas capítulo 1, 49 al 55, 68 al 72 y el verso 78. Aquí nosotros vemos que María, en los versículos 49 al 55, dice que Dios quería perdonarla. Y Dios guardó la promesa que le hizo a Abraham de ser misericordioso con su pueblo por siempre. En Génesis 22, 16 y 8, Dios le dijo esto a Abraham. Así que el nacimiento de Cristo cumplió la promesa y María sí lo entendió. ¿Qué pasó en Israel? Cuando Jesús vino, lamentablemente los suyos lo rechazaron, pero ellos prefirieron las tinieblas antes que la luz, lo crucificaron. ¿Por qué crucificaron a Cristo Jesús? Por su infidelidad espiritual que había en ellos, los judíos de ese siglo. Idolatraban más el dinero, idolatraban más el poder. ¿Qué pasó entonces? En el año 70 después de Cristo, Dios entregó a los judíos en manos de los romanos. A partir del año 70 después de Cristo, por casi 200 años, los judíos no tuvieron ni parte ni suerte. Aquí vemos el cumplimiento a largo plazo. ¿Ok? Por 2000 años debería decir. Me equivoqué un cerito ahí. Bien. En tercer lugar, vemos el significado tipológico, Oseas 1:6b. En este caso, tipológicamente, Israel representa a la iglesia. Podemos ver aquí nosotros el contraste con Judá, típico de los cristianos. Por eso he puesto Judá entre comillas. Pablo, hermanos, cita este pasaje en Romanos 9, 23 al 26. ¿Y qué vemos aquí? Que Dios ha tenido raján, compasión de los gentiles. Eso dice versículo 23. Y cuando vemos los versículos 25 al 26, también en Oseas dice lo mismo. Así que Pablo aplica Oseas 1:6 y lo aplica a los gentiles, versos 25 al 26 de Romanos 9. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Podemos ver Romanos 11:25. Esta es la interpretación tipológica de Oseas 1:6 al 7. Mira, vamos a ver rápidamente. Romanos capítulo 11, verso 25. Mira lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo
predicaba el Evangelio. Los judíos no lo entendían. En Oseas 1:6, la casa de Israel, tipológicamente hablando, representa a la nación de Israel desde el siglo I hasta el siglo XXI. Los judíos y los romanos, lamentablemente, fueron como los asirios. Es eso lo que vemos. Ahora, ¿cuál es el significado escatológico de Oseas 1:6b? ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Bueno, en el fin de los tiempos, porque los últimos tiempos sabemos que se refiere desde que Cristo ascendió a los cielos prácticamente hasta la época que estamos viviendo, pero los últimos tiempos tiene, por así decirlo, una introducción, un desarrollo de cuerpo y también tiene una conclusión. Al parecer estamos viviendo en los últimos tiempos del fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar en el fin de los tiempos? Satanás será suelto. Apocalipsis 27 al 8 habla de eso. Y producirá toda clase de engaños filosófico y moral. Preguntémonos, ¿qué viene pasando durante estos últimos 100 años? El engaño va comenzando. ¿Cuál es el engaño? El engaño de que Dios no existe. Hace 100 años, Friedrich Nietzsche bañó con engaño a casi toda Europa diciendo que Dios ha muerto, que el hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza, y que negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. Y eso, hermanos, se ha infiltrado y ha socavado la mente de muchas personas. Ahora, ¿por qué está pasando estas cosas? Porque estamos llegando muy cerca de Romanos 11:25, hasta que los gentiles hayan entrado a la iglesia, la plenitud de los gentiles. Es eso lo que dice el texto en Romanos 11:25. ¿Qué dice Pablo de los últimos tiempos? Pablo dice que vendrá la gran apostasía espiritual, mayormente de los creyentes gentiles. Usted puede ver esto en 2 Tesalonicenses 2:3, 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3 del 1 al 5, 2 Pedro 3:3 y 2 del 1 al 3. Y hermanos, esto se está dando. En Europa ya se dio. Usted puede ir a las iglesias en Europa, casi están vacías. La gran mayoría de gente que va a las iglesias hoy en día son viejitos, muy pocos jóvenes. Esto es una muestra de la infidelidad espiritual. Todo esto apunta a Satanás suelto. Esto es lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12. El amor de muchos se enfriará. Y cuando la iglesia de los últimos tiempos caiga en apostasía espiritual, se va a cumplir lo ruama para la iglesia. Y se cumple Romanos 11:25. No más compasión a los gentiles. Pero ahora se cumple Oseas 1:7 y Romanos 11:26. La conversión de los judíos en ese tiempo serán salvos, no por la guerra, no por el arco, sino por el Señor Jesús. Es eso lo que vemos. Entonces, habiendo hecho, hermanos, todo esto, que yo sé que es un trabajo bastante tedioso, requiere mucho nuestra comprensión y nuestro esfuerzo, he tratado de hacer el siguiente bosquejo, rápidamente para ir terminando. El tema es el pecado y sus consecuencias, y he puesto la descendencia del pecado. Y uno podría empezar la introducción de esta manera. ¿Cuál es el significado de nombre según la Biblia? El nombre de la época bíblica se atribuía una considerable importancia. Hay una relación directa entre el nombre y la persona o cosa nombrada. El nombre participa de alguna manera en la esencia que tiene por propósito revelar o darnos a conocer. Por ejemplo, el primogénito del profeta Isaías fue llamado Sear Hasud. ¿Qué significa? Un remanente volverá. Isaías 7:3. Su segundo hijo de Isaías fue llamado Maher Salal Asbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Isaías 8:3. Así que esto nosotros podemos empezar un sermón de esta manera. ¿Y qué podemos decir? Análogamente, hermanos, los nombres de los hijos del profeta Oseas y el de Gomer tienen un tremendo significado y están relacionados con la vida moral y espiritual del pueblo de Dios. Entonces, a la luz de todo esto, así como Oseas recibió la indicación de poner nombres a su descendencia, Dios nombra el juicio de Dios a su pueblo. Y como oración interrogativa, ¿por qué decimos que Dios nombra el juicio de Dios a su pueblo? Una oración transicional.
a la luz del texto central de Oseas 1:6 y otros textos de la palabra de Dios, veremos que Dios nombra el juicio a su pueblo por dos aspectos importantes a considerar. En primer lugar, por lo que significa el nombre Lo Ruama. Y aquí leemos el texto, ¿no es cierto? Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, y subrayamos Lo Ruama. Y usted aquí, en este caso, puede hablar lo siguiente, ¿no es cierto? Puede hablar un poquito acerca de Jezreel, el juicio de Dios anunciado, Oseas 1:4, y usted puede hablar que Jezreel significa Dios siembra o esparce, en este versículo 4, por el contexto significa Dios esparce. Luego dice, puede hablar en segundo lugar de Lo Ruama, el amor de Dios retirado, del pueblo de Israel, en este caso del norte, Oseas 1:6, y explica sobre Lo Ruama, ¿no es cierto?, que significa no compadecida. Luego en tercer lugar, Loami, el pueblo de Dios desechado, Oseas 1:9, porque es eso lo que significa la palabra Loami, no mi pueblo. Y ahora puede decir, después que hemos visto nosotros lo que significa el nombre de Lo Ruama, en segundo lugar podemos ver el significado profético del nombre de Lo Ruama. Entonces aquí usted tiene que leer, ¿no es cierto? Es Oseas 1:6, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y aquí tiene que poner énfasis en esta palabra, los quitaré del todo. Y aquí podemos hablar de los 4 niveles de significado que tiene esta profecía. Nivel significado a corto plazo, a largo plazo, el significado tipológico, el significado escatológico que hemos visto. Y en conclusión, puede decir, hemos visto la descendencia del pecado por medio del nombre Lo Ruama, tanto el significado del nombre, no compadecida, y el significado profético en 4 niveles de cumplimiento. Y todo esto, hermanos, nos enseña que el pecado no solo cada vez más nos esclaviza, sino que además se va profundizando en la vida de la persona y el juicio de Dios es seguro sobre los que practican el pecado. Hoy es el tiempo de arrepentirse y volver a Dios. Y esto solo es posible por medio de la persona y la obra de Cristo Jesús en la cruz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como ven, ha sido una clase un poco más larga, tal vez la más larga de todas las clases, pero esto requiere un estudio profundo para poder interpretar el texto. Gracias a Dios por este tiempo, que el Señor les bendiga.